El sol caía lentamente sobre la vecindad, tiñendo los muros agrietados con un rojo enfermizo que parecía sangre seca. Un viento helado se colaba por los pasillos, trayendo consigo un aroma metálico, como si la muerte hubiese pasado a saludar. Era un día cualquiera en apariencia. Pero esa tarde, algo cambió para siempre en aquel lugar que todos recordaban por risas y travesuras. Kiko no había aparecido desde hacía más de 2 horas. Al principio, nadie le dio importancia. Seguramente se fue a presumir su pelota nueva a la otra cuadra, pensó don Ramón mientras reparaba un viejo mueble en la entrada de su casa. Pero a medida que el sol se escondía y la penumbra engullía el patio, el silencio comenzó a volverse incómodo. La pelota seguía en el suelo, olvidada junto al barril del chavo. «Kiko», gritó doña Florinda, asomándose por la ventana de su casa con evidente nerviosismo. «Tesoro, ven a cenar». Silencio. Solo el eco devolvió su voz. «Eso es raro», murmuró el chavo, asomando la cabeza desde su barril. «Él nunca deja su pelota sola». Don Ramón frunció el ceño. «Oye, chavito. ¿Tú no lo viste salir?» «No. Solo estaba jugando aquí, luego escuché como un ruido. Como un quejido, pero pensé que era ñoño comiendo de nuevo». «Ñoño, que estaba junto a su padre el señor Barriga», tragó saliva. «Yo no fui», protestó con un hilo de voz. El profesor Girafales había llegado minutos antes con un ramo de flores para doña Florinda. Su expresión, siempre serena, ahora mostraba preocupación. «Esto no es normal. Un niño no desaparece así como así. Debemos buscarlo ya». La noche cayó de golpe, oscura y húmeda. Las luces parpadeaban débilmente y cada sombra parecía moverse por su cuenta. Uno a uno, los vecinos salieron de sus casas con linternas, velas y palos improvisados. La búsqueda comenzó. El primer lugar fue el callejón trasero, un lugar que siempre evitaban por supersticiones. Allí el aire era distinto. Más frío, pesado. Como si se respirara miedo. Don Ramón iluminó con su linterna una de las paredes húmedas y lanzó un grito ahogado. ¡Santo cielo! Todos se acercaron. En la pared, escrito con algo que parecía pintura oscura, o sangre seca, había un mensaje torcido y tembloroso. «El primero ya está elegido». Doña Florinda palideció. «No. No puede ser». La Chilindrina se aferró a la pierna de su padre. «Papito. ¿Qué significa eso?» Don Ramón tragó saliva. «No lo sé, Chilindrina. Pero no me gusta nada». El chavo, temblando, señaló algo más abajo. «Miren. Esa es la bufanda de Kiko». Allí estaba, empapada en un líquido oscuro y espeso. No olía a pintura. Olía a hierro. Olía a sangre. Decidieron seguir buscando. La vecindad se volvió un laberinto de sombras y susurros. En cada rincón parecían escucharse pasos que no eran suyos, respiraciones ajenas, y un sonido. Tac, tac, tac. Como un bastón golpeando el suelo desde alguna parte. ¿Escuchan eso?, susurró el profesor Girafales. «Debe ser un gato. O algo así», respondió don Ramón, aunque ni él mismo se creyó sus palabras. En el patio central, algo más los detuvo. Doña Clotilde estaba de pie junto a la fuente vieja, completamente inmóvil. Sus ojos estaban clavados en el cielo y murmuraba algo en voz baja. «Doña Clotilde», llamó don Ramón. «¿Está bien?». Ella giró la cabeza lentamente, más de lo natural, y sonrió de forma extraña. «Todo está por empezar», susurró. Doña Florinda dio un paso atrás. ¿Qué dijo?» «Nada», contestó la bruja del 71, volviendo a su casa sin decir más. Nadie se atrevió a detenerla. Pasó casi 1 hora. El pánico comenzó a apoderarse de todos. El señor Barriga intentó llamar a la policía desde la cabina pública, pero la línea estaba muerta. No había señal. La vecindad parecía aislada del mundo exterior, como si alguien o algo hubiese cerrado cada salida. Fue entonces cuando encontraron la segunda pista. La Chilindrina, al empujar una caja vieja en el rincón del patio, descubrió un trozo de papel arrugado. Lo desplegó con manos temblorosas. El mensaje decía: «La luna roja lo cubrirá todo. El sacrificio nos hará renacer». Doña Florinda cayó de rodillas. «No. Mi hijo. Alguien se lo ha llevado». El chavo comenzó a llorar. «Yo no quería. Yo no quería que pasara esto».
Girafales examinó el papel con detenimiento. Esto no es un secuestro común. Hay símbolos aquí. Antiguos. Esto parece un ritual. Don Ramón lo miró con el ceño fruncido. ¿Está diciendo que alguien quiere matar a Kiko? No solo matarlo, respondió Girafales, con la voz grave. Quieren usar su vida para algo más. La tensión aumentaba con cada minuto. Todos se miraban entre sí con sospecha. Cualquier gesto se volvía amenazante. Tú siempre lo odiabas, gritó doña Florinda señalando a don Ramón. Siempre lo insultabas, siempre lo llamabas cachetes inflados. Seguro tú fuiste. No diga tonterías, respondió don Ramón furioso. Yo jamás haría daño a un niño. Cállense los dos, intervino el señor Barriga. Pelear no va a traer de vuelta a Kiko. El ambiente era irrespirable. La vecindad, antes llena de risas, ahora parecía una trampa mortal. El viento soplaba más fuerte, las luces parpadeaban como si fueran a apagarse en cualquier momento. Alguien estaba jugando con ellos. Fue entonces cuando escucharon el grito. Un grito agudo, desesperado, infantil. Mamá. Se escuchó desde algún lugar subterráneo. Es Kiko, chilló doña Florinda. Es mi hijo. Todos corrieron hacia el origen del sonido. El eco los llevó hasta una tapa de alcantarilla al fondo del patio, cubierta de óxido y telarañas. Estaba abierta. Y en su interior, un túnel oscuro descendía hacia las entrañas de la vecindad. Ahí abajo, susurró Girafales. Ahí es donde está. Nadie quería bajar. El hedor era insoportable, una mezcla de podredumbre, sangre y algo que no podían identificar. Pero el amor de madre pudo más. Voy por ti, tesoro, gritó doña Florinda, lanzándose al túnel. Uno a uno, los demás la siguieron. Las paredes estaban cubiertas de moho y símbolos extraños grabados con cuchillos. Algunos parecían moverse en la oscuridad, como si estuvieran vivos. El sonido de gotas cayendo resonaba por el lugar, y en cada sombra parecía haber un par de ojos observándolos. Esto no estaba aquí antes, murmuró don Ramón. Llevo años en esta vecindad y nunca vi un túnel así. No es un túnel común, respondió Girafales, iluminando un símbolo tallado en la piedra. Esto es un lugar antiguo. Mucho más antiguo que la vecindad. Doña Florinda comenzó a sollozar. Kiko, respóndeme, hijo. Y entonces lo escucharon de nuevo. No un grito esta vez, sino un canto. Una voz femenina, ronca y gutural, entonando palabras en un idioma imposible. Sanguinem puerorum. Rejuvenatio eterna. El canto provenía del final del túnel. El miedo se transformó en certeza. Kiko no estaba perdido. Estaba siendo preparado. La oscuridad parecía devorarlo todo. A medida que descendían por aquel túnel húmedo y agrietado, el aire se volvía cada vez más denso, como si estuvieran respirando a través de un manto de podredumbre. El suelo estaba cubierto por una capa viscosa que se pegaba a sus zapatos, y el eco de sus pasos se mezclaba con el sonido lejano de algo arrastrándose entre las sombras. No me gusta esto, murmuró Ñoño, temblando. Papá, quiero regresar. No, hijo, dijo el señor Barriga, aunque su propia voz temblaba. Tenemos que encontrar a Kiko. Doña Florinda, al frente del grupo, avanzaba con el rostro desencajado. Sus ojos estaban hinchados de tanto llorar, y sus manos temblaban mientras sostenía una linterna que parpadeaba constantemente. Kiko, respóndeme, gritó con desesperación. El eco respondió con un susurro. Silencio. Todos se detuvieron en seco. ¿Escucharon eso?, preguntó don Ramón, empuñando un trozo de madera. Puede haber sido el viento, intentó decir Girafales, aunque sabía que no lo era. Continuaron caminando, cada paso más lento que el anterior. En las paredes comenzaron a aparecer dibujos tallados. Figuras humanas sin rostro, rodeadas por símbolos en espiral y lo que parecían niños arrodillados. En cada figura, una gran sombra con garras se alzaba sobre ellos. Esto es antiguo, murmuró Girafales, examinando uno de los grabados. Son representaciones de sacrificios. Rituales de rejuvenecimiento. Doña Florinda retrocedió con horror. No digas eso. Mi hijo no es ningún sacrificio. De repente, el chavo tropezó con algo.
Cayó al suelo con un golpe seco y gritó. ¡Ay! ¿Qué es esto? Cuando la luz de la linterna iluminó el objeto, todos contuvieron el aliento. Era un zapato. El zapato de Kiko, cubierto de un líquido oscuro y pegajoso. Y junto a él, un mechón de cabello rubio. Doña Florinda soltó un alarido desgarrador. Mi hijo. Don Ramón la sujetó antes de que cayera al suelo. Tranquila. Tranquila. Lo encontraremos. Aún puede estar vivo. Pero incluso él no lo creía. Más adelante, el túnel se bifurcaba en dos caminos. Uno estrecho, cubierto de raíces y humedad, y otro más amplio, donde el aire olía a incienso rancio y carne podrida. Tenemos que decidir rápido, dijo Girafales. Cada segundo cuenta. Vamos por el más grande, ordenó doña Florinda. Si quieren hacerle algo, seguro lo llevaron por ahí. Caminaron en fila. La luz era cada vez más débil, y las sombras bailaban con formas grotescas en las paredes. A lo lejos, se escuchaba el mismo canto gutural que antes, pero ahora acompañado por golpes secos. Tac, tac, tac. Como si un bastón marcara el ritmo del ritual. Sanguinem puerorum. Rejuvenatio eterna. Doña Clotilde iba al final del grupo. No había dicho una palabra desde que entraron al túnel. Caminaba despacio, arrastrando los pies, murmurando entre dientes palabras que nadie entendía. Doña Clotilde, dijo don Ramón con voz baja. ¿Está bien? Ella lo miró por un segundo con una expresión vacía. Y sonrió. Todo tiene su precio. Ramón. El hombre se estremeció sin saber por qué. De repente, el túnel desembocó en una sala amplia, como una cámara subterránea olvidada por el tiempo. El suelo estaba cubierto por círculos dibujados con lo que parecía sangre seca, y en el centro, un altar de piedra ennegrecida sostenía velas encendidas que chisporroteaban con una luz verdosa. En las paredes, docenas de muñecos hechos con trapos y huesos colgaban del techo, girando lentamente como si estuvieran vivos. Y al fondo, una figura alta, encapuchada, se movía alrededor del altar. ¿Quién está ahí?, gritó Girafales, dando un paso adelante. La figura se detuvo, y lentamente se volvió hacia ellos. No se le veía el rostro, solo un par de ojos brillantes en la oscuridad. En sus manos sostenía un trozo de tela. La camisa de Kiko. Doña Florinda lanzó un chillido. ¿Dónde está mi hijo? La figura no respondió. Solo levantó un dedo besudo y señaló detrás de ellos. Todos voltearon. En el suelo, medio enterrado en la tierra húmeda, había un dibujo enorme de un niño. Con el rostro arrancado. El chavo se abrazó a sí mismo. Yo no quiero seguir. Ñoño comenzó a llorar desconsoladamente. Papá. Vámonos de aquí. Pero nadie se movió. Algo en el aire les decía que si daban un paso atrás, algo peor los encontraría. Fue entonces cuando lo escucharon otra vez. Una voz débil, temblorosa. Infantil. Mamá. El sonido provenía de detrás del altar. Todos corrieron hacia allí, saltando sobre símbolos y muñecos colgantes. Y entonces lo vieron. Un pequeño túnel lateral, apenas lo suficientemente grande para que un niño pasara arrastrándose. Doña Florinda se lanzó al suelo sin pensarlo y comenzó a arrastrarse por él. Tesoro. Estoy aquí. Espere. Gritó Girafales. Podría ser una trampa. Pero era demasiado tarde. Ella desapareció en la oscuridad del túnel. Los demás la siguieron uno a uno. El pasaje era estrecho y opresivo. Las paredes parecían palpitar, como si estuvieran vivas. Y entre el eco de sus respiraciones, se oían susurros. Cientos de voces diminutas que murmuraban palabras imposibles al oído de cada uno. Ramón. Decían. Tú lo odiabas. Tú lo deseabas muerto. Florinda. Susurraban. Tú descuidaste a tu hijo. Tú tienes la culpa. Chavo. Murmuraban. Tú lo empujaste. Tú lo llevaste hasta aquí. El terror se mezclaba con la culpa, y por un momento todos sintieron que estaban perdiendo la cordura. Finalmente, el túnel se abrió a otra sala. Mucho más pequeña, pero aún más espeluznante. El suelo estaba cubierto de huesos diminutos, y en el centro, amarrado con sogas ennegrecidas, estaba un maniquí con la ropa de Kiko. No. Gritó doña Florinda al verlo. Pero cuando se acercó, el maniquí giró la cabeza lentamente.
y habló con voz humana. Mamá. Me duele. Doña Florinda cayó de espaldas gritando. Girafales corrió hacia el maniquí, lo revisó. Y descubrió que dentro había algo vivo, moviéndose lentamente. Al romper la tela, cientos de insectos salieron disparados, cubriéndolos a todos. Los gritos llenaron la sala. Ñoño vomitó. El chavo lloraba y golpeaba el suelo. Don Ramón aplastaba los bichos con las manos mientras temblaba de asco. Y entonces, una risa. Una risa femenina, gutural, que resonó por todo el túnel. El sacrificio se acerca. El miedo se convirtió en certeza. Kiko aún estaba vivo. Pero el tiempo se acababa. Girafales se levantó, respirando con dificultad. Esto no es casualidad. Alguien de aquí conoce este lugar. Alguien. Lo ha preparado por años. Sus ojos recorrieron uno a uno a los presentes. Y por primera vez, se detuvieron en Don Ramón. Y creo saber quién puede moverse por estos túneles sin que nadie lo note. Todos lo miraron. Don Ramón dio un paso atrás. ¿Qué? ¿Qué está diciendo? Doña Florinda apretó los puños. Sabía que eras tú. El caos estaba a punto de estallar. Pero entre los gritos, el canto gutural volvió a escucharse, más fuerte que nunca, más cerca que antes. Sanguinem puerorum. Rejuvenatio eterna. Y esta vez, sonó justo detrás de ellos. El canto resonaba por las paredes húmedas como un eco de pesadilla. Cada sílaba parecía vibrar dentro de sus cabezas, retorciendo sus pensamientos. La linterna de Don Ramón parpadeó un par de veces. Y se apagó por completo. Oscuridad absoluta. No veo nada. Gritó la chilindrina, abrazando las piernas de su padre. No te sueltes de mí. Respondió Don Ramón, palpando el aire. Una luz débil volvió a encenderse. La linterna del profesor Girafales. Al girarla hacia el túnel de donde provenía el canto, todos contuvieron el aliento. Allí estaba. Una figura encapuchada, de pie en medio del pasillo, inmóvil como una estatua. Su túnica negra estaba empapada, y del extremo de sus mangas goteaba un líquido oscuro que se mezclaba con el lodo del suelo. ¿Qué? ¿Quién es usted? Balbuceó el señor Barriga. La figura no respondió. Solo inclinó lentamente la cabeza. Y señaló directamente a Don Ramón. El aire se volvió aún más frío. ¿Por qué? ¿Por qué me señala a mí? Dijo Don Ramón, dando un paso atrás. Porque eres tú. Susurró Doña Florinda, con los ojos llenos de rabia. Tú lo secuestraste. No, señora. Yo no hice nada. Mentira. Chilló Florinda. Siempre lo insultabas, siempre lo tratabas mal. Seguro lo escondiste para vengarte de mí. No diga estupideces. Gruñó Don Ramón, temblando. Yo también quiero encontrar a ese mocoso. El ambiente se volvió tenso. El señor Barriga apretó los puños. Girafales dio un paso al frente, colocándose entre ellos. Basta. Gritó. Este no es el momento para pelear. Pero. Miró fijamente a Don Ramón. Hay algo que no encaja. Tú conoces la vecindad mejor que nadie. Si hay túneles ocultos, tú sabrías cómo entrar y salir sin ser visto. Eso no significa que yo tenga la culpa. Ah, no. Replicó Doña Florinda, temblando de furia. Entonces explícame esto. Extendió la mano. En ella sostenía una llave vieja y oxidada, que acababa de encontrar junto al altar. La encontré aquí. Y tiene grabadas tus iniciales. Dr. Don Ramón la miró con horror. Yo no sé qué hace eso aquí. Esa llave la perdí hace años. Mentira. Gritó Florinda, lanzándose hacia él. Girafales la detuvo justo a tiempo. Doña Florinda, cálmese. No tenemos pruebas suficientes aún. La figura encapuchada seguía ahí. Inmóvil, señalando al hombre. Pero ahora, lentamente, comenzó a retroceder por el túnel. Cada paso que daba producía un sonido húmedo, como si arrastrara algo pesado. Y de repente, desapareció entre las sombras. Tenemos que seguirla. Dijo Girafales. Puede llevarnos con Kiko. El grupo avanzó con cautela, cada vez más tensos. El aire se volvió irrespirable. El túnel se estrechaba, obligándolos a caminar agachados. En las paredes, nuevas marcas. Nombres de niños grabados con algo punzante. Algunos estaban tachados.
Otros, como Federico, estaban escritos frescos, con trazos recientes. Doña Florinda se llevó las manos a la boca. Federico. Ese es el nombre verdadero de Kiko. El miedo se transformó en desesperación. Tenemos que darnos prisa. A lo lejos, la luz de velas parpadeaba. Y con cada paso, el olor a incienso y carne podrida se hacía más fuerte. Hasta que finalmente llegaron a una nueva cámara. Más grande que todas las anteriores. La sala parecía un santuario profano. Un círculo de símbolos cubría el suelo, dibujado con sangre aún fresca. En el centro, un pedestal de piedra sostenía un cuenco lleno de líquido rojo oscuro. A su alrededor, más muñecos colgaban del techo. Pero estos no eran de trapo. Eran animales pequeños disecados, con las bocas abiertas en un grito eterno. «Dios mío», murmuró el señor Barriga. Y ahí, sobre un pilar de piedra, encontraron la tercera pista. El gorro de Kiko, empapado en sangre. Doña Florinda cayó de rodillas, sollozando. «Mi hijo. No. No puede ser». Girafales recogió el gorro con sumo cuidado. «Aún está tibio. Esto ocurrió hace poco. Puede estar cerca». Fue entonces cuando don Ramón notó algo extraño en el suelo. Huellas. Huellas pequeñas, descalzas. De niño. Y junto a ellas, huellas mucho más grandes, marcadas profundamente en el lodo. Como si alguien arrastrara un cuerpo. «Miren esto», dijo, señalando el rastro. El camino conducía a una puerta de madera vieja, medio podrida, al otro lado de la sala. Se acercaron con cautela. El chavo, con voz temblorosa, preguntó. «¿Y si? ¿Si está ahí? ¿Muerto?» Doña Florinda lo fulminó con la mirada. «No digas eso. Mi hijo está vivo». Girafales empujó la puerta lentamente. El chirrido que hizo sonó como un grito de dolor. Al otro lado había un pasillo estrecho, iluminado débilmente por velas verdes. El aire estaba aún más cargado. Y con cada paso, los susurros aumentaban. «Ya casi. Ya casi. Su sangre. Su juventud». Entonces lo vieron. Al final del pasillo, en medio de un círculo de símbolos brillantes, estaba Kiko. Estaba arrodillado, con las manos atadas a la espalda y la boca amordazada. Sus mejillas estaban cubiertas de lágrimas y barro. Intentó gritar al verlos, pero la mordaza lo impedía. «Kiko», gritó doña Florinda, corriendo hacia él. Pero antes de llegar, una figura salió de las sombras y la empujó con fuerza. Cayó al suelo, jadeando. La linterna cayó al piso y rodó unos metros, iluminando por un instante al atacante. Era la figura encapuchada. Sostenía un cuchillo largo, curvo y oxidado. Lo alzó lentamente, apuntando a Kiko. Y con voz grave y distorsionada, habló por primera vez. «El niño será la ofrenda. La juventud renacerá. No lo permitiré», rugió don Ramón, lanzándose sobre la figura. Ambos cayeron al suelo, forcejeando violentamente. El cuchillo cayó a unos metros, mientras el resto intentaba ayudar. El señor Barriga trató de sujetar al encapuchado, pero este se movía con una fuerza inhumana. El chavo gritaba sin parar. Ñoño lloraba abrazado a su padre. La Chilindrina intentaba liberar a Kiko, pero las sogas estaban demasiado apretadas. Finalmente, don Ramón logró arrancarle la capucha al atacante. Todos quedaron paralizados. El rostro bajo la tela no era el de un extraño. Era el de una mujer. Cabello canoso, ojos desquiciados, sonrisa torcida. «Doña Clotilde», susurró don Ramón, horrorizado. La bruja del 71 jadeaba con una risa quebrada. Por fin lo entienden». Doña Florinda se cubrió la boca con ambas manos. No puede ser». Clotilde se levantó lentamente, tomando el cuchillo del suelo. Su mirada estaba perdida. Pero había algo más en ella. Determinación. Él es la llave. Su sangre traerá lo que me fue arrebatado. «Estás loca», gritó Girafales. «Baja ese cuchillo ahora mismo». «No estoy loca», susurró ella, avanzando hacia Kiko. «Soy eterna». Todos retrocedieron instintivamente. Don Ramón se interpuso entre ella y el niño. «Tendrá que pasar por encima de mí, vieja loca». Clotilde sonrió. «Como quieras». Y con un grito inhumano, se lanzó sobre ellos. El grito de doña Clotilde hizo que el aire se helara. Su voz no era humana.
Era un alarido gutural, profundo, que resonaba en lo más primitivo del cerebro de todos. Las velas verdes se apagaron de golpe, y el túnel se sumió en la penumbra total. Solo el brillo del cuchillo reflejaba un destello siniestro. «Aléjate de mi hijo», rugió doña Florinda, lanzándose sobre ella. Clotilde se movió con agilidad antinatural. Atravesó el aire como una sombra y la empujó con una fuerza imposible para su edad. Florinda salió volando contra la pared, golpeándose la cabeza con un crujido seco. Cayó al suelo inconsciente. «¡Mamá!», gritó Kiko desde el suelo, con la mordaza empapada de saliva y lágrimas. «Doña Florinda», gritó Girafales, corriendo hacia ella. El caos se desató. Don Ramón se interpuso frente a Clotilde. Su rostro estaba desencajado, pero no de miedo, sino de rabia. «No vas a tocar al niño». Clotilde sonrió, mostrando unos dientes amarillentos. «Tú no entiendes. Tú nunca entendiste. Yo he esperado décadas por esto. Y nadie lo impedirá». Se abalanzó sobre él. Ramón esquivó el primer golpe, pero el segundo le rozó el brazo, dejando un corte profundo que comenzó a sangrar de inmediato. «¡Ah!», gritó él, retrocediendo. «Papá», sollozó la Chilindrina desde el rincón. «No la dejes acercarse». Girafales se levantó del suelo con una piedra en la mano y la arrojó con fuerza. El proyectil golpeó el hombro de Clotilde, que chilló con furia y se volvió hacia él. «Tú», susurró con voz quebrada. «Siempre tan sabio. Siempre tan arrogante». Corrió hacia el profesor con el cuchillo en alto. Girafales apenas tuvo tiempo de levantar un brazo. La hoja lo rozó, cortando la tela de su saco y dejando un surco sangriento en su antebrazo. «Basta», rugió Barriga, intentando sujetarla por la espalda. Pero Clotilde no era una anciana normal. Su cuerpo se retorció de una forma imposible y, con un giro violento, lo lanzó al suelo con un golpe seco. Ñoño gritó y corrió hacia su padre. El cuchillo cayó, rebotando en el suelo de piedra. Por un segundo, todos quedaron paralizados. Don Ramón aprovechó el momento, corriendo hacia él y tomándolo. Clotilde lo miró, con los ojos encendidos de odio. «Eso no te pertenece. Y tú no perteneces aquí», escupió Ramón. La bruja soltó una carcajada seca. «Oh, Ramón. Si supieras lo que yace bajo esta vecindad». «Cállate». Ramón atacó, pero Clotilde lo esquivó con un movimiento fluido. Sus uñas se hundieron en el rostro del hombre, dejándole 3 marcas profundas en la mejilla. Sangre caliente comenzó a gotearle por el cuello. El cuchillo volvió a caer. Esta vez, fue el chavo quien lo recogió con manos temblorosas. «Chavo, lánzamelo», gritó Girafales. El niño dudó. «No puedo. No puedo». «Hazlo». Con todas sus fuerzas, arrojó el cuchillo. Girafales lo atrapó en el aire, giró sobre sí mismo y lo hundió en el suelo, justo dentro del círculo de símbolos. La sala entera pareció estremecerse. Un grito gutural brotó de la garganta de Clotilde. Las paredes se agrietaron y un viento helado comenzó a soplar desde el túnel. Las velas volvieron a encenderse por sí solas, esta vez con llamas negras. «No», chilló la bruja. «No interfieran». Corrió hacia Kiko con furia asesina, pero Don Ramón la interceptó, empujándola contra el altar. Ambos cayeron sobre los símbolos dibujados en el suelo. Y el círculo se rompió. Un sonido espantoso llenó la sala. Como si miles de voces gritaran al unísono desde el fondo de la tierra. «No. No». La bruja comenzó a convulsionar, como si algo invisible tirara de sus huesos desde dentro. Gritaba y reía al mismo tiempo. «Tontos», escupió entre espasmos. «No pueden detener lo que ya empezó». El profesor corrió hacia Kiko y cortó las sogas con el filo del cuchillo. El niño cayó al suelo temblando, con los ojos llenos de terror. «Tranquilo, muchacho. Ya estás a salvo», susurró Girafales. «Mamá», balbuceó Kiko, señalando a Florinda, aún inconsciente. «Rápido, ayúdenla», ordenó el profesor. Chilindrina y el chavo corrieron hacia ella, tratando de despertarla. El señor Barriga sujetaba a Ñoño, que sollozaba sin parar. Mientras tanto, Clotilde y Don Ramón seguían forcejeando en el suelo. La mujer ya no parecía humana. Su piel se estiraba y agrietaba, y sus ojos brillaban con un verde enfermizo.
Cada vez que gritaba, el aire vibraba con una fuerza invisible. Esto es por Kiko. Rugió don Ramón, golpeándola en la cara. Ella se rió con un hilo de voz. ¿Por Kiko? Oh. Ramón. Tú no entiendes. Él no es más que un recipiente. Con un movimiento rápido, hundió sus uñas en el costado del hombre. Don Ramón gritó de dolor y cayó de rodillas. Clotilde se levantó sobre él, alzando ambas manos al cielo. Oh, fuerzas antiguas. Acepten mi ofrenda. Denme lo que merezco. Pero antes de que pudiera decir otra palabra, Girafales se abalanzó sobre ella desde un costado, empujándola con todo su peso. Ambos cayeron al suelo, rodando por el altar. No lo permitiré. Gruñó el profesor. Clotilde lo sujetó del cuello, intentando asfixiarlo. Entonces morirás con él. Don Ramón, sangrando y medio ciego por el dolor, tomó el cuchillo del suelo y, con un grito desgarrador, lo clavó en el hombro de Clotilde. El chillido que soltó no era humano. Era el rugido de algo que había dormido siglos bajo la tierra. Su cuerpo se arqueó, sus manos soltaron al profesor, y una onda de energía oscura recorrió toda la sala. Las velas estallaron, el suelo tembló. Y la bruja cayó de rodillas, jadeando. Esto no termina. Escupió, sangrando por la boca. Yo regresaré. Se desplomó contra el altar. Su respiración era débil, pero sus ojos seguían brillando con odio puro. Doña Florinda recobró el sentido con un gemido. Al ver a Kiko, corrió a abrazarlo, llorando sin control. Tesoro. Tesoro mío. Estás vivo. Mamá. Tengo miedo. Sollozaba el niño, aferrado a su cuello. Todos se reunieron a su alrededor. El túnel temblaba como si estuviera a punto de colapsar. Tenemos que salir de aquí, dijo Girafales. Ahora mismo. Pero cuando comenzaron a moverse, una risa débil resonó detrás de ellos. G. Clotilde, apenas con vida, los miraba desde el suelo. ¿Creen que pueden escapar? Ya han roto el sello. Ahora. Todos están marcados. Cállate. Gritó don Ramón, con el cuchillo aún en la mano. No importa lo que hagan. Susurró ella. La sangre ya fue ofrecida. Sus ojos se voltearon en blanco. Pero su sonrisa permaneció. El túnel volvió a estremecerse, con más fuerza que nunca. Rocas comenzaron a caer del techo. El aire se llenó de polvo y gritos. Salgan ya. Rugió Girafales. Uno a uno, comenzaron a correr por el túnel, llevando a Kiko en brazos. La Chilindrina tiraba del chavo, que apenas podía moverse del miedo. Barriga cargaba a Ñoño. Florinda no soltaba a su hijo. Don Ramón, sangrando, iba al final, mirando hacia atrás. Clotilde seguía en el suelo, inmóvil. Pero su risa. Su maldita risa seguía resonando en la oscuridad. Esto no ha terminado. Al subir por la alcantarilla, el grupo emergió al patio de la vecindad. El cielo estaba teñido de rojo, y la luna llena parecía observarlos con un ojo monstruoso. Todos estaban cubiertos de barro, sangre y lágrimas. Pero Kiko estaba vivo. Doña Florinda se desplomó en el suelo, abrazando a su hijo con fuerza. Nunca más te dejaré solo. Pero ninguno de ellos pudo alegrarse por completo. Porque bajo sus pies, algo seguía moviéndose. La vecindad estaba en silencio. No era el silencio habitual de la noche, sino uno más denso. Como si el aire mismo contuviera la respiración. Todos estaban reunidos en el patio, cubiertos de tierra, sudor y sangre. El viento soplaba con fuerza, haciendo que las puertas se golpearan y las luces parpadearan sin descanso. Y en medio de ellos, Kiko, aún temblando, se aferraba al pecho de su madre. Ya pasó, tesoro. Susurraba doña Florinda, acariciando su cabello. Mamá está aquí. Tengo miedo. Lloraba el niño, con los ojos abiertos como platos. Ya no te hará daño nadie. Pero todos sabían que eso era mentira. Porque allá abajo, en lo profundo del túnel, doña Clotilde aún estaba con vida. Girafales fue el primero en hablar. Tenemos que regresar, dijo con voz grave. No podemos dejarla ahí. Si sigue viva, intentará terminar lo que empezó. ¿Estás loco?, respondió Barriga. Casi morimos allá abajo. No pienso bajar otra vez. Pero si no lo hacemos, regresará, insistió el profesor.
La vimos moverse. No ha muerto. Don Ramón, con el rostro cubierto de sangre seca y los ojos inyectados, apretó los puños. Yo iré. Esa maldita me atacó. Casi mata a Kiko. Esto no termina hasta que esté muerta. No. Gritó la Chilindrina, abrazando a su padre. No bajes. Ella no es humana. Ramón la acarició en la cabeza. Tranquila, Chilindrina. Lo hago por todos nosotros. El profesor Girafales suspiró. No bajarás solo. Yo iré contigo. Y yo también. Añadió Barriga, tragando saliva. No pienso quedarme aquí esperando a que vuelva por mi hijo. Yo voy. Dijo el chavo con voz temblorosa. No, tú no. Dijo Ramón con firmeza. Tú te quedas aquí con las mujeres y los niños. Si no regresamos. Corran y no miren atrás. El descenso fue aún más aterrador la segunda vez. El túnel parecía vivo. Las paredes latían suavemente bajo sus manos, y un sonido rítmico, como un corazón gigante latiendo bajo tierra, resonaba desde las profundidades. Ninguno habló durante el trayecto. No había nada que decir. Todos sabían que el mal no había sido derrotado, solo contenido. Y sabían que si no lo enfrentaban ahora, nunca se iría. Finalmente, llegaron a la sala del altar. Lo que vieron los dejó sin aliento. Doña Clotilde seguía allí, de pie. Su cuerpo estaba cubierto de sangre y su túnica desgarrada colgaba en jirones. Su rostro estaba pálido, casi transparente, y sus ojos brillaban con un verde infernal. Pero lo más aterrador era que no estaba sola. A su alrededor, sombras humanoides se movían lentamente por el círculo. No tenían rostro ni forma definida, solo siluetas negras que flotaban en el aire, susurrando en un idioma desconocido. Rejuvenatio. Sanguinem. Aeternam. Clotilde levantó la cabeza al verlos. Oh. Los valientes regresan. Esto termina hoy. Dijo Girafales, empuñando el cuchillo. No vas a tocar a ese niño otra vez. Ella soltó una carcajada ronca. ¿Termina? Oh, profesor. Esto comenzó mucho antes de que ustedes nacieran. Se acercó lentamente, tambaleándose, dejando un rastro de sangre. ¿Saben quién soy? ¿Saben qué soy? Una asesina. Gritó don Ramón. Una bruja. Añadió Barriga, retrocediendo. Clotilde sonrió, mostrando dientes ennegrecidos. Más que eso. Soy la guardiana de este lugar. Hace más de 100 años, este terreno fue un santuario. Un templo dedicado a la sangre joven. Aquí, la juventud eterna fluía. Hasta que el mundo olvidó. Hasta que mis hermanas fueron quemadas. Y yo quedé sola. Sus ojos se llenaron de odio. He vivido más de lo que debería. Mi cuerpo se pudre, mis huesos se quiebran. Pero la promesa sigue viva. Solo se necesita una ofrenda pura. Solo un niño. Y todo volverá a empezar. Por eso querías a Kiko. Rugió Ramón. No quería a Kiko. Lo necesitaba. Él nació bajo la luna roja. Su sangre tiene poder. Con su sacrificio, recuperaría lo que me arrebataron. Mi juventud. Mi belleza. Mi vida. Las sombras comenzaron a moverse más rápido a su alrededor. El aire se volvió pesado. El cuchillo en las manos de Girafales tembló por sí solo. No tienes que hacer esto. Dijo el profesor con voz firme. Aún puedes detenerlo. Aún puedes morir en paz. ¿Paz? Rió ella. La paz es para los débiles. Yo elegiré mi final. De repente, sus manos se alzaron hacia el techo. Las sombras se lanzaron sobre ellos con un chillido ensordecedor. La linterna se apagó. La oscuridad se volvió total. Cuidado. Gritó Ramón. Una fuerza invisible lanzó a Barriga contra la pared. El profesor cayó de rodillas, jadeando. Ramón sintió unas garras frías sujetar su cuello. Luchó por respirar, pero la presión aumentaba. Muere. Muere. Susurró Clotilde, su voz multiplicada en todas direcciones. El cuchillo cayó de sus manos. Se arrastró desesperado, buscando cualquier cosa con la que defenderse. Y entonces la vio. La bufanda de Kiko, aún empapada en sangre, tirada junto al altar. Ramón la tomó. Y con un grito, la lanzó dentro del cuenco del sacrificio. La sala entera tembló. Las sombras chillaron y se desvanecieron. Clotilde gritó, llevándose las manos a la cabeza. ¿Qué has hecho, maldito? Aulló.
Roto tu maldito ritual. Rugió Ramón. Clotilde cayó de rodillas. Su cuerpo comenzó a desmoronarse, como si el tiempo la alcanzara de golpe. Su piel se arrugó aún más, sus huesos crujieron, y mechones de cabello comenzaron a caer al suelo. No. 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 Se acaba aquí. Gritó Girafales, recuperando el cuchillo. Se acercó a ella con paso firme. Doña Clotilde. Esto termina ahora. Ella lo miró con los ojos llenos de lágrimas negras. No entiendes. Yo no quería hacerles daño. Yo solo quería ser bella otra vez. Por un segundo, su voz sonó humana. Débil. Triste. Me miraban como un monstruo. Nadie me amaba. Nadie me tocaba. Sollozaba. Y él me lo prometió. El demonio del pozo. Me lo prometió. Una lágrima negra rodó por su mejilla. Perdónenme. Pero no puedo detenerlo. Y antes de que alguien pudiera reaccionar, hundió el cuchillo en su propio pecho. Un grito inhumano estalló en la sala. No era suyo. Era algo más. Las sombras gritaron al unísono y comenzaron a disolverse en el aire como humo. La tierra tembló con violencia. El altar se partió en dos. Las velas explotaron. Y un viento helado barrió todo el lugar. Cuando el estruendo cesó, doña Clotilde yacía en el suelo, inmóvil, con una sonrisa extraña en los labios. Se acabó. Susurró Girafales, soltando el cuchillo. Ramón se arrodilló junto a ella. Descansa, vieja. Que el infierno te reciba. El cuerpo de Clotilde comenzó a desmoronarse, deshaciéndose en polvo frente a sus ojos. En segundos, no quedó nada de ella. Solo el eco de su risa, que se perdió en el viento. Los tres hombres salieron del túnel sin mirar atrás. La noche seguía roja y silenciosa. En el patio, doña Florinda seguía abrazando a su hijo. Cuando vio a los hombres emerger, supo que todo había terminado. ¿Y ella?, preguntó con voz temblorosa. Ya no está, respondió Girafales. Un silencio pesado cayó sobre todos. Kiko miró a su madre con los ojos húmedos. Mamá. ¿La bruja ya no volverá? Doña Florinda lo abrazó con fuerza. No, tesoro. Ya no volverá. Pero ninguno de ellos se atrevió a decir en voz alta lo que todos pensaban. Algunas maldiciones no mueren. Solo duermen. La madrugada cayó sobre la vecindad como un sudario. El viento soplaba entre las rendijas de las ventanas, trayendo consigo un aroma metálico. Como si la sangre aún flotara en el aire. Todos estaban en el patio, en silencio, sin saber qué decir. Nadie había dormido. Nadie podía dormir. Doña Florinda no soltaba a Kiko ni por un segundo. Lo tenía entre sus brazos, meciéndolo lentamente mientras murmuraba oraciones que apenas salían de sus labios. Ya pasó, tesoro. Ya pasó. Pero Kiko no hablaba. No lloraba. No reía. Su rostro estaba vacío, sus ojos fijos en algún punto invisible del suelo. Algo dentro de él se había roto. La Chilindrina estaba acurrucada junto al chavo, ambos con las manos entrelazadas, temblando cada tanto ante cualquier sonido. Ñoño dormía en el regazo de su padre, exhausto por el llanto. El profesor Girafales se mantenía de pie, inmóvil, mirando hacia la puerta del túnel, como si esperara que algo más saliera de allí. Y don Ramón simplemente fumaba un cigarrillo, sentado en un rincón, con la mirada perdida. ¿Están seguros de que no volverá?, preguntó Barriga en voz baja. Tan segura como puede estarlo un hombre que ha visto al diablo, respondió Girafales, sin apartar la vista del túnel. Silencio. Entonces, un sonido rompió la calma. Un golpe. Suave. Repetitivo. Como uñas arañando madera. Tac. 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 Todos miraron a su alrededor. ¿Qué fue eso?, susurró la Chilindrina. Tac. 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 Venía de la puerta número 71. La puerta de doña Clotilde. Doña Florinda se puso de pie con Kiko en brazos. No. No puede ser. Ramón tiró el cigarrillo al suelo y lo aplastó con el zapato. Quédense aquí, ordenó. Iré a ver. No vayas, dijo Florinda, temblando. No vayas. Pero ya era tarde. Ramón avanzó hacia la puerta con paso firme, aunque sus manos temblaban. El chavo lo siguió unos pasos, hasta que el hombre le hizo un gesto con la mano.
Cuando estuvo frente a la puerta, respiró hondo y la empujó. El interior estaba oscuro. Frío. Todo seguía igual. Y sin embargo, todo era distinto. Las paredes estaban cubiertas de marcas extrañas. Cruces invertidas dibujadas con sangre. Palabras en latín talladas en la madera. Y en el suelo. Un círculo perfecto de sal. Y en el centro. Una caja negra. Ramón dio un paso adentro. El aire olía a podrido. Se agachó y abrió la caja lentamente. Dentro, algo lo miró. 2 ojos. Negros. Brillantes. Vacíos. El hombre retrocedió de golpe, tropezando con una mesa. La caja cayó al suelo, y lo que había dentro rodó hasta sus pies. Era una cabeza de gato. Seca. Conservada. Los ojos aún frescos. ¡Santo Dios!, murmuró Ramón. Entonces la puerta se cerró de golpe a sus espaldas. Y en la oscuridad, una voz susurró su nombre. Ramón. Su corazón se detuvo. La voz era dulce. Femenina. Familiar. Ramón. Ayúdame. Volteó lentamente. Allí estaba. Doña Clotilde. O al menos, algo que quedaba de ella. Su silueta estaba en medio del círculo, hecha de sombras, humo y carne que se deshacía y recomponía sin cesar. Sus ojos brillaban con un verde intenso, y de su boca salía un hilo de sangre que goteaba en el suelo. No. Tú estás muerta. Balbuceó él. Ella sonrió. La muerte es solo otra forma de vida. Ramón tropezó hacia atrás, golpeando la puerta. Pero no se abrió. Golpeó y golpeó con todas sus fuerzas. Ábranme. Ábranme. Ramón. Susurró la cosa que alguna vez fue Clotilde. Solo necesito uno. Último. Sacrificio. Sus brazos se extendieron, creciendo como tentáculos oscuros. Uno de ellos se lanzó hacia él. Ramón gritó. La puerta se abrió de golpe. Girafales y Barriga irrumpieron en la habitación justo a tiempo para ver cómo una sombra se deslizaba sobre don Ramón. Sin pensarlo, el profesor lanzó el cuchillo que aún llevaba consigo. La hoja atravesó el aire y se hundió en el pecho de la criatura. El grito que siguió fue tan fuerte que hizo temblar las ventanas. La sombra se retorció, chillando, y comenzó a disolverse en el aire, dejando tras de sí un hedor insoportable. Y luego, silencio. La habitación volvió a estar vacía. La caja negra. El círculo de sal. Las cruces. Todo estaba ahí. Pero Clotilde había desaparecido. Ramón cayó al suelo, jadeando. Yo la vi. Yo la vi. Lo sabemos. Dijo Girafales, ayudándolo a ponerse de pie. Y esto aún no ha terminado. Pasaron horas. El amanecer empezó a teñir el cielo de rojo. Todos seguían despiertos. Nadie hablaba. Kiko dormía profundamente, agotado por el trauma. Doña Florinda no se apartaba de su lado. Entonces, el silencio fue roto por un sonido seco. Algo cayó desde el tejado al suelo del patio. Todos giraron la cabeza. Era una flor seca, ennegrecida, como carbonizada. Y sobre sus pétalos, un rastro de sangre fresca. Nadie se movió. Nadie respiró. El profesor fue el primero en hablar. Eso vino del techo. Ramón levantó la vista. Y lo que vio le heló la sangre. En el borde del tejado, de espaldas al amanecer, una figura encapuchada los observaba en silencio. No se movía. No hablaba. Solo estaba ahí. Entonces, extendió sus brazos lentamente. Y saltó. El cuerpo golpeó el suelo con un sonido espantoso. La sangre salpicó por todas partes. Todos gritaron. Florinda abrazó a Kiko con fuerza. La chilindrina cerró los ojos. Ñoño empezó a llorar desconsolado. Ramón y Girafales se acercaron lentamente. El cuerpo estaba boca abajo. Era imposible reconocerlo. Hasta que una brisa levantó el velo de su capa. Era doña Clotilde. O lo que quedaba de ella. Sus huesos sobresalían por la piel. Sus ojos estaban abiertos, pero ya no brillaban. Y en sus labios había una sonrisa demente. En su pecho, con un cuchillo oxidado, había grabado un mensaje. El sacrificio falló. Pero la promesa sigue viva. Un escalofrío recorrió a todos. Se acabó. Dijo Girafales con la voz quebrada. Ahora sí. Se acabó. Ramón la miró un largo rato.
Luego escupió al suelo. Que se pudra. El cuerpo fue retirado por las autoridades, que nunca pudieron explicar nada. Dijeron que fue un suicidio. Que Clotilde había perdido la razón. Que todo fue una alucinación colectiva producto del miedo. Pero todos los que estuvieron allí sabían la verdad. Sabían que esa noche habían estado cara a cara con algo que no era humano. Semanas después, la vecindad volvió a su rutina. Los niños jugaban. Don Ramón seguía sin pagar la renta. El señor Barriga seguía cobrando. Doña Florinda seguía sirviendo café al profesor Girafales. Pero nada era igual. Cada vez que el viento soplaba fuerte, Kiko se tapaba los oídos. La Chilindrina ya no dormía con la luz apagada. El Chavo no volvía a acercarse a la puerta de doña Clotilde. Y por las noches, cuando el silencio lo envolvía todo, algunos juraban escuchar algo proveniente del túnel bajo la vecindad. Un susurro. Suave. Repetitivo. Inconfundible. Ramón. 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 Años después, la vecindad fue demolida. En su lugar construyeron un pequeño parque. Pero a veces, al caer la noche, los niños que juegan allí dicen ver a una anciana de vestido negro observándolos desde las sombras, murmurando palabras en un idioma olvidado. Dicen que busca a un niño. Dicen que su sacrificio nunca se completó. Dicen que su nombre era Doña Clotilde. Y si uno escucha con atención, aún puede oír un grito lejano, un grito que jamás debió ocurrir. El último grito de Kiko. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que... ¡Ah!